de una mesa, a través de una mesa de rotación, ¿no? Entonces, esta mesa de rotación hace girar a la barra, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, en el segundo dibujito, esa es la mesa de rotación. Ahora hay otro sistema también que es falsa barra Kelly, ¿no? Que es una barra que gira y a través de engranajes hace girar a toda la columna, ¿no? Pero lo que tenemos acá en Perú es lo que es el sistema de rotación directo. Ya, ahora los sistemas de empuje, tenemos sistemas de empuje accionados por cadena, accionados por piñón y cremallera, y accionados por piñón, cadena y cremallera. Cadena o cables, ¿ya? O cables, estos cables de tensión, ¿no? Estos cables de acero. Entonces, lo normal que vemos en el Perú también es lo primero, ¿no? Accionado por cadena, para el empuje, para la fuerza, ¿ya? Entonces, estamos tratando de ser breve porque este curso es bien amplio. Entonces, aprendamos eso. ¿Qué sistema tenemos primero de rotación? El directo y el de empuje accionado por cadena, ¿ya? Esos son los dos principales que tenemos aquí en Perú. Acá hay unos videitos de cómo... No se visualiza su video. Voy a retroceder y me avisan. ¿Lo puede repetir? Por favor. Ingeniero, ¿se puede visualizar? Sí se puede visualizar. El audio. Sí está bien, ingeniero. Entonces, ese es el equipo todos estos parámetros los vamos a cambiar en los principios no vamos perforando. Acá también tenemos otro equipo, una mina. Entonces, ya. Ahora, las herramientas de perforación, pues vamos a tratarlo más adelante también en otro slide. Entonces ahí estamos viendo que la configuración va a depender la mina donde estemos trabajando, ¿no? Y qué utilización le dan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un shock absorber, un top zap, una barra pinbox, otra barra pinbox, un bit zap, un deck bushing y una broca tricónica. Esta es una configuración pinbox. Pero también tenemos configuraciones box-box, donde utilizamos adaptadores pin-pin, ¿no? Este es para sacarle mayor provecho a la barra, ¿no? En cuanto a rotaciones. Entonces, conclusiones del primer tema, por favor, es la perforación rotativa permite su uso en una amplia gama de rocas, desde blandas hasta muy duras. Los parámetros de operación básicos a controlar en la máquina son la fuerza de empuje y la velocidad de rotación. Si bien la perforación rotativa con triconos es la más extendida, en rocas blandas es posible su utilidad en varios útiles de corte, ¿no? En varios tipos de roca. Ahora vamos con el segundo tema que nos toca, calidad de perforación. Ya su objetivo es comprender la importancia de la geología y la importancia de las propiedades de la roca, ¿no? Conocer los principios de perforabilidad y conocer la calidad de las rocas a la perforación o a perforar, ¿ya? Entonces, el contenido va a ser la geología y propiedades de la roca, perforabilidad y calidad de las rocas de perforación y casos técnicos de calidad de perforación, ¿ya? Por favor, seguimos. Geología, ustedes saben pues que acá la mayoría de repente estamos estudiando ingeniería de minas, estamos en este negocio de la minería, la geología, la perforación, ¿no? Como ustedes saben, dentro de las fases de la minería, la perforación es la primera fase, ¿no? De ahí la voladura, el acarreo, el transporte. Entonces, la perforación es el que da inicio a todo este proceso. Si nosotros no hacemos un trabajo de calidad, esto va a repercutir en las demás fases, ¿no? En los demás procesos. Por eso es muy importante conocer la perforación. Entonces, nosotros al conocer la perforación hablamos del tipo de roca que vamos a perforar, ¿no? Entonces, por lo que hemos estudiado, por geología, sabemos que las rocas se forman a través del magma, ¿no? Que es
lava volcánica, ¿no? Entonces magma aflora superficie, entonces tenemos diferentes rocas, ¿no? Entonces tenemos primero la roca madre, que es la roca ígnea, o que puede ser básica, o los diferentes tipos. Entonces las rocas ígneas son formadas por la solidificación, ¿no? Más fundida en la mezcla de componentes químicos y gases disueltos, ¿no? Que es el magma, ¿no? Entonces acá vemos dos ejemplos de roca ígneas, que son el granito y el basalto, ¿no? Entonces la roca madre es la roca ígnea, ¿no? Entonces ahí tenemos dos ejemplos, por favor, granito y basalto. Tenemos también las rocas sedimentarias que se producen a través del intemperismo, ¿no? Que se van depositando, ¿ya? Entonces eso lo vemos en toda la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces son formadas por la acumulación de restos o detritos, ¿no? Entonces, de otras rocas preexistentes, por la precipitación química de los minerales silurizados o por la acumulación de restos de animales o vegetales, ¿no? Entonces, tenemos dos ejemplos como la caliza y la lutita, ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos de roca sedimentaria. En toda la cordillera de los Andes podemos encontrar caliza, ¿no? Entonces es la roca más abundante, ¿no? Entonces también tenemos las rocas metamórficas, que son originadas por transformaciones de los componentes mineralógicos de otras rocas preexistentes, que pueden ser internas o externas. Estos cambios se producen por la necesidad de estabilizar sus minerales en nuevas condiciones de temperatura, presión y quimismo, ¿no? Entonces, dos ejemplos tenemos de rocas metamórficas, la cuarcita y el mármol, ¿no? Entonces, ahí, eso es para diferenciar. Entonces, como mineros, nosotros en nuestro lugar de trabajo debemos primero determinar qué tipo de roca vamos a perforar. Ya, después tenemos otra propiedades de la roca, que son la dureza, ¿no? Y aquí pues está Friedrich Mohs, que en el año 1812 hizo su escala de Mohs, ¿no? Todos conocemos esta escala de Mohs, que se clasifica desde el 1 hasta el 10, ¿no? Que pone como ejemplo la dureza 1, el talco, dureza 2, el yeso, calcita, el 3, 4, florita, 5, apatitas, 5, feldespato, 7, cuarzo, 8, topacio, 9, corindón y 10, el diamante, que es el mineral más duro o la roca más dura, ¿no? En la escala de Mohs, ¿no? Entonces, el carburo de tungsteno, el inserto, está entre dureza 9 y 10 en la escala de Mohs, ¿ya? Entonces, tenemos ya los tipos de roca, después tenemos por su dureza clasificado en la escala de Mohs. También la dureza se clasifica para nosotros, que estamos en este negocio de perforación, sabemos que en toda la cordillera hay cuarzo, ¿no? Y el componente del cuarzo es el dióxido de silicio, ¿no? Entonces, para nosotros también es importante saber qué cantidad de dióxido de silicio tienen las rocas, ¿no? Entonces, para esto hemos hecho nuestro cuadrito, donde tenemos menores a 45, que los clasificamos como rocas ultrabásicas, y mayores a 68, ácido silícico. Entonces, menor componente de dióxido de silicio, cuarzo, para nosotros es una roca más suave, más tratable, más fácil de perforar. Pero cuando tiene mayor cantidad de cuarzo ya se complica, ¿no? Por la abrasividad, por su dureza, ¿no? Entonces, para nosotros es muy, muy importante esto, conocer también su contenido de silicio. ¿Ya? Entonces acá hay unos ejemplitos de roca, por ejemplo, menores a 45, la periodita, entre 45 a 52% el gabro, la diorita, entre 57 a 63 la diorita o diorita de cuarzo, entre 63 a 68 la granodiorita, y más de 68 pues tenemos también el granito como ejemplo. ¿Ya? Ya tenemos, recuérdense por favor, los tipos de roca, las durezas en la escala de Mohs y por su contenido de dióxido de silicio o cuarzo. Ahora, otra clasificación también del tipo de roca es la resistencia a la comprensión. ¿Ya? Entonces, como pueden ver aquí en el dibujito, hay un señor que está con su prensa y está ajustando. Entonces, ese momento donde ¡puc!, estalla la roca es su resistencia a la comprensión, ¿no? Y eso lo medimos en megapascales, ¿no? Estamos viendo el ejemplito. Ya entonces, para esto también un ruso de apellido Protodojakonov hizo la clasificación en función a la resistencia a megapascales. ¿Ya? Entonces tenemos que él clasifica, primero determina su resistencia en megapascales desde 1 hasta 366 megapascales y lo va clasificando, ¿no?
Por ejemplo, los que tienen resistencia en megapascales 7, lo pone como 1, y así el 14 como 2. Hay grupos que son de 10, grupos que son de 11, de 12. Entonces va a clasificarlo en función a su resistencia en megapascales, ¿no? Entonces acá tenemos resistencias muy altas, acá vemos los valores, valores de, por ejemplo, resistencias muy altas, perdón, resistencia muy baja, tenemos valores desde 3, desde 1 hasta 6. ¿A qué es 6? Aquí es un error de digitación. Es 3, 5, 6, 1, ¿no? Resistencia baja también, muy baja, pero esta es muy baja. Baja tenemos del 2, del 1.5, resistencia media del 3 al 8. Alta resistencia tenemos del 10 al 15 y excepcional muy duras al 20, ¿no? Entonces, muy dura estamos hablando que está pues entre 283, 290, 297 megapascales, ¿no? Entonces, esta clasificación lo hace pues este ruso, ¿ya? Entonces, a ver aquí antes de que aparezca esto, ¿cuál es para ustedes más fácil perforar? ¿El granito o la arenisca? ¿Ya? El granito tiene granos gruesos de 1 a 2 milímetros y la arenisca de 0.05 milímetros a 1 milímetro, ¿no? Entonces, para nosotros como fabricante de brocas tricónicas, nos es más fácil perforar este tipo de roca de granos gruesos. Ya, pero ustedes me dirán por qué si hay más concentración de dióxido de silicio. Porque justamente sus granos nos permiten fragmentar más rápido la roca. En cambio, un grano fino es como una lija, hay mucha abrasividad, desgasta la matriz del acero, desgasta los insertos, entonces es más complicado perforar para nosotros una arenisca, ¿no? Entonces, inclusive la velocidad de perforación baja, ¿no? Entonces acá estamos viendo dos señores que están perforando, uno con granos gruesos y otro con granos finos, ¿no? Entonces ahí se le está rompiendo sus herramientas, en cambio acá no, ¿no? Entonces eso es para nosotros más complicado perforar, que son la arenisca. Entonces ya hemos visto, por favor, tipos de roca, dureza, hemos visto resistencia a la comprensión, ahora su abrasividad, ¿no? Entonces tenemos esos 4 factores. Entonces, ¿qué va a llevar a conocer todos estos factores? La posibilidad de perforar rocas depende de muchos factores. Como les decía, como dijimos en la sección geológica, va a depender de su formación, tamaño del grano, dureza, contenido de sílice y sus diversas estructuras. Finalmente, cortar o perforar una roca es el arte de aumentar la máxima formación de astillas y la eliminación del material rocoso en forma de detritos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el videito, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Después de conocer nuestra roca, el objetivo es seleccionar el tricono adecuado y nosotros en base a esto, pues, podemos conseguir la perforabilidad, ¿no? Que es eliminar todos estos detritos y hacer que nuestro pozo, nuestro taladro sea eficiente y tenga la calidad de perforación, ¿ya? Conclusiones, bueno, es la determinación de la perforabilidad de las rocas en una operación minera tiene por finalidad establecer estándares de rendimiento de perforación para diferentes tipos de rocas, ¿no? O sea, si no tenemos rocas media, roca dura, extra dura, roca suave, entonces en función a esa perforabilidad nosotros le vamos a determinar los parámetros, el tipo de roca, los KPIs, los indicadores, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver más adelante en el tema de parámetros y selección de broca, ¿no? Los resultados de la velocidad de perforación obtenidos en el estudio están relacionados a los parámetros geomecánicos. Ya, esa es la conclusión de lo que hablamos del temario calidad de perforación. Ahora nos toca hablar sobre mecánica de la perforación de rocas. Ya, el objetivo es comprender la importancia de los parámetros de perforación, conocer las técnicas de perforación, la mejora continua en nuestra operación. El contenido es la filosofía de Drillco o de cualquier fabricante, los parámetros de operación y las técnicas de perforación. Ya, la filosofía de Drillco es alinearnos a lo que nos piden nuestros clientes, ¿no? En este caso, pues, hay dos indicadores muy importantes, que es el TDC y el PDC, que lo vamos a ver más adelante. El TDC es el Total Drilling Cost, donde interviene la velocidad de perforación y el costo horario del equipo. El PDC es el
precio de la broca entre los rendimientos obtenidos, ¿no? Normalmente en minería subterránea ese es el único indicador, pero en minería a tajo abierto, en perforación, ya el costo horario interviene. Es muy importante para nosotros conocer eso. Entonces, nosotros nos alineamos a la política de cada mina o de cada cliente donde venimos trabajando. Ya, entonces acá voy a mostrarles lo que hemos visto en el slide anterior, que es la columna de perforación. Por favor, ¿se ve el video? Ingeniero. Ese es el shock absorber. Acá tenemos el top tap. Ahora vamos a usarlo. Un adaptador también, box, una barra box se centra. El tech pushing, el centralizador. La barra de pizza, inbox, la broca. Entonces todo es una salta de perforación a la columna de perforación. Con el subdrilling 18 o 20 metros perfora. Ya, entonces esa es la columna de perforación. Es muy bueno que conozcan también las nomenclaturas, porque vamos a hablar bastante de esto. Que es CFM, es pies cúbicos por minutos, ppm es pies por minutos, PSI son libras por pulgada cuadrada, pull down es libras peso, GPM es galones por minuto, API, ¿no? Van a ver que hay los API y los BECO, ¿no? Entonces el hilo API viene de la nomenclatura American Petroleum Institute, que son 4 roscas por pulgada. El hilo BECO, que es un hilo grueso, ¿ya? Que viene de la nomenclatura Buceiro City Company, que son 2 roscas por pulgadas, DTH, que es down the hole, martillo de fondo. ¿Ya? Esta es la nomenclatura, por favor. Este slide ojalá les llegue, entonces es muy importante conocer. ¿Ya? Entonces hablamos de área anular, ¿no? Entonces, este es el tricono, como hemos visto ahí en el videito, este es el tricono y esta es la barra. Ya, ¿y por dónde se evacúa el detritus? El detritus en la roca, justamente por este espacio, ¿ya? Y este espacio se le llama espacio anular. Entonces, todos los fabricantes recomendamos, y también técnicamente está comprobado que el diámetro de la barra tiene que ser 80% el diámetro del tricono. Por ejemplo, en nuestra minería utilizan brocas de 12 1/4 y barras de 10 3/4. En Cerro Verde, brocas de 10 5/8, barras de 8 5/8. ¿Ya? Entonces siempre se trata de conservar ese 80%. Porque ¿qué pasaría? Si este espacio anular se reduce, entonces no habría por dónde se salga el detritus. Y ahora, si la barra es muy delgadita, también la velocidad de barrido no sería suficiente, ¿no? Entonces, es muy importante conocer por eso este parámetro, ¿no? Que es que la barra tiene que ser 80% menor, tiene que ser 80% el diámetro del tricono, ¿ya? Entonces, para la limpieza del pozo, es muy, muy importante la velocidad de barrido. Ya la determinación de la relación entre el espacio anular y el diámetro del pozo, esta velocidad de barrido se mide pues, en metros por minutos o SFM, ¿no? Entonces, para poder limpiar el pozo tiene que estar limpio, pues o sea, tiene que haber un suficiente aire y este aire pues evacúa todo el detritus, ¿no? Hace que salga la roca y deje limpio el pozo, ¿ya? Entonces, para esto hay unas formulitas, que es acá, es la velocidad del aire deseada, ¿ya? Multiplicado, perdón, va a ser igual a una constante que es 183.3 por el caudal real del aire que tenemos en el compresor sobre el diámetro del tricono al cuadrado menos el diámetro de la barra al cuadrado. Ya sabemos cuál es barra y tricono, ¿ya? Entonces, no sé si me permiten, yo tengo un cuadrito Excel para que lo comprendan mejor esta formulita. No sé, pero si estamos con tiempo, muchachos, porque de repente me voy a extender 1 hora y media, 2 horas. ¿Es posible? ¿O pasamos nomás? Ingeniero, adelante. Ya, No hay ningún entonces problema. voy a dejar esto y un ratito y voy a
dejar de compartir y voy a entrar al Excel. Ya, por favor, me dan unos minutos, pero menos, ahorita estoy entrando. Para abrir el Excel. Ya, me avisan también si estoy muy rápido, muchachos, porque a veces yo corro nomás, entonces ahí me dicen muy rápido, más lento, ¿ya? Entonces, vamos a presentar este Excel, ya que lo ha hecho pues uno de nuestros ingenieros, ¿no? De campo que tenemos en diferentes minas, ¿ya? Y que sirve bastante, es muy ilustrativo, ¿ya? A ver, un segundito, otro Excel también voy a cargar. Ya. Porque este curso es más técnico, van a dejar de, o sea, no es tan teórico, pues hay que, ya. Ya muchachos, miren, este es un cuadrito comparativo de diferentes equipos en minería a tajo abierto. Tenemos Pit Viper 351, Pit Viper 271, D90KS que es de Sandvik, D75KS de Sandvik, Bus PH 250 XPS que es ahora de Komatsu, antes era pues Joy Global, la 285 también, la 320, la MD6540, que antes eran las Buceirus, ahora es de la marca CAT. Entonces, todos estos equipos tienen un pull down, pero también tienen un caudal, ¿no? Entonces, ahí tenemos que este tiene 3.800 CFMs, ya hemos visto qué significa CFMs, este tiene 1.600, este tiene 2.000, 1.300, 3.000, 3.450, 3.450, 3.600 y 3.600, ¿ya? Estos comprensores tienen esta capacidad, esta potencia a 0 metros sobre el nivel del mar. Cada 1.000 metros pierden un 10% de su potencia. Por favor, acuérdense, ¿ya? De eso. Entonces, voy a ir ahora al cuadrito. Ya, y vamos a poner esto de acá. Compartir. Tenemos la Pit Viper 351. Hablamos de cuánto es su comprensor. De 3.800 CFM. Pero yo estoy trabajando en una mina a 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya, muchachos? Entonces, ¿cuánto de potencia perdería? Perdería 45% de potencia, ¿no? Entonces mi eficiencia sería, por favor, el Excel se está viendo, ¿me confirman? Ingeniero, se puede visualizar. Adelante. Sí, ya. Entonces, estamos poniendo que el compresor está a un 55% de su potencia, ya, justamente por la corrección de la altura. También para esto de la corrección de la altura hay que saber la temperatura, muchos factores, pero vamos a decir que en promedio es 55%, ¿ya? Y si el equipo ya tiene sus añitos, llega pues a 45%, le vamos a poner, corregido por todo eso. Ya, ahora tenemos el diámetro del tricono, que es un dato conocido, que es 12 1/4. Ya, entonces ahí ponemos 12.25, 12 1/4 de pulgada, todo en pulgada. El diámetro de la barra, 10 3/4, 10.75, ¿ya? Entonces, acá hay una formulita que ya lo hemos puesto por defecto. Entonces, ¿qué pasa? Acá me dice, esta es la formulita que hemos visto en el PowerPoint, que este equipo me va a arrojar 1.085 pies por minuto o 46.2 metros por segundo, ¿ya? Este equipo me arroja 9.085. Este otro equipo que es la CAT, que tiene 3.600, me arroja 8.750. Y ahora una DM45 que es más chiquito, que tiene otro diámetro de broca, me arroja 4.546. Una Piper 271 que trabaja con broca 15 octavos, este es en Cerro Verde un caso, entonces me arroja esta velocidad de barrido. Entonces yo con este cuadrito estoy determinando las diferentes velocidades de barrido que me da el equipo. Entonces vamos a volver a nuestra presentación para ver para qué nos ha servido este cálculo que estamos haciendo. A ver. Se fue creo que al principio. ¿Ya? Entonces ya teníamos esa formulita, entonces ya sabemos cómo determinarla, hemos visto en el Excel. Entonces lo que recomendamos es,
Para formaciones suaves, 5.000 pies por minuto o 25 metros por minuto para rocas suaves. Para rocas medias, 7.000 pies por minuto o 35 metros por minuto. Para formaciones duras, 10.000 pies por minuto o 50 metros por minuto. ¿Ya? Cuando utilizamos agua, necesitamos mayor velocidad. Mayor velocidad. Entonces, ya como lo hemos determinado, ya hemos visto en la formulita. Ahora, la presión tiene que ir de 30 a 35, pero cuando es duro, cuando hay mucha densidad, el peso específico de la roca es mayor, entonces podemos llegar hasta 50 psi, la presión de barrido, ¿ya? Pero ya sabemos cómo calcular la velocidad y cómo se hace, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto en el cuadrito Excel, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo que hace la velocidad de barrido. Puedo visualizar. Ya, y tenemos otra fuerza. Estamos hablando primero del aire, ¿no? La velocidad de parrilla. Ahora tenemos la fuerza de empuje. O sea, es la fuerza, el pull down, el peso que le aplicamos hacia el tricono, ¿no? Con cuánto de fuerza, ¿no? El empuje aplicado sobre la broca debe ser suficiente para sobrepasar la resistencia a la compresión, ya hemos hablado, ¿no? De perforabilidad. Pero no debe ser excesivo para evitar fallos prematuros anormales en el tricono. Por otra parte, esta fuerza no puede exceder un determinado valor o límite, no es por el hecho que yo le meto más fuerza y voy a avanzar, no es así, todo tiene un parámetro, todo tiene un porqué. Dice, en formaciones de rocas duras o muy duras, un esfuerzo excesivo conduce a la destrucción de los rodamientos, ¿ya? Y la fractura de los insertos, lo que significa que el término de la vida útil de la herramienta se disminuye, ¿ya? Entonces, para esto tenemos también una fuerza de empuje mínimo y una fuerza de empuje máximo, ¿no? Entonces, el empuje mínimo que le debemos aplicar hacia el tricono, ya se calcula por la siguiente formulita, 28.5 por la resistencia a la comprensión de la roca por el diámetro del tricono. Ese es el empuje mínimo, ¿ya? Entonces, solucionando, acá tenemos que el empuje mínimo para una resistencia a la compresión de 180, con un diámetro de tricono de 12.25, va a ser 62.843 libras. Ya ese es lo mínimo. Ya, ahora un empuje máximo, tenemos que va a ser el doble del empuje mínimo, ¿no? Entonces va a ser 125.685 libras. Y un empuje límite o funcional del tricono va a ser hasta 121.000 libras. ¿Con qué se calcula? De 810 por el diámetro del tricono al cuadrado. Ya igualito para esto, yo he dejado acá, tengo una formulita, que lo vamos a ver, ya que también les va a ser útil. ¿Ya? Que hemos puesto acá por decir, si la resistencia a la comprensión de la roca es de 120, entonces, ¿cuál sería su empuje mínimo? 41.000. Estamos variando datos, ¿ah? El diámetro del tricono, 12,1/4, ¿no? 12.25 pulgadas, 12,1/4. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el empuje máximo? 83.790. Y ahí el empuje equilibrado que hemos puesto, 120, ¿no? Entonces, cambia. Entonces, el empuje sería... No cambia acá porque es el Excel. ¿Ya? Entonces tenemos estos datos, ¿no? Entonces este Excel también, no sé si lo voy a poder compartir, pero les voy a dejar. Entonces en función de esto, tenemos, volvemos a la presentación. Tenemos pues estos empujes, ¿no? Empuje mínimo y empuje máximo. ¿Para qué nos sirve esto? Dirán, tanta cosa enseña. Esto es para seleccionar el tricono, básicamente. O sea, nosotros conocemos la resistencia a la comprensión, conocemos el diámetro del tricono, entonces en función de eso podemos determinar, ya, en este tipo de rocas se tiene que utilizar un tricono de serie 6, serie 7, serie 5, serie 4. O sea, cada tricono
por su serie IADC, que lo vamos a ver más adelante, se va a clasificar para los diferentes tipos de roca. Puede ser roca suave, media o dura, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve la fuerza de empuje, ¿ya? Como vemos acá en este gráfico, la velocidad de perforación y el empuje, ¿no? Entonces va a ir de acuerdo a esta función, donde hay una eficiencia mínima y una eficiencia máxima. Entonces nosotros debemos estar en ese rango, no sobrepasar, no es por el hecho que yo le empujo más, voy a avanzar. Entonces tiene su determinación. Ya, entonces, para medir este empuje, nosotros tenemos que el equipo te arroja ciertas libras, ¿ya? Pero no puede ser lo real porque el equipo puede estar descalibrado. Entonces, para esto nosotros tenemos esta balancita de pull down. Ya esta balancita con su cablecito llega hasta la cabina del operador. Entonces, ahí le decimos al operador, métele 20.000 libras. Ya, entonces acá tiene que haber un margen de error, ¿no? Acá también tiene 20.000 libras, ¿no? Entonces acá en el equipo estamos corroborando, ¿no? Entonces acá hay un videito para que miren esto. Le voy a salir un poquito. Dale. 27, 40, 60, 80, 99, 110, 114. No sé si está acá bien calibrado. Sí. 114. Ya. 7.000. Entonces hay un margen de error pequeño de más o menos 3%, ¿no? Entonces este equipo está calibrado con la balanza de pull down, que son balanzas de pull down certificadas. Entonces, ¿qué nos permite esto como técnicos en perforación? Conocer que el equipo esté calibrado. Entonces, lo que arroje el operador hacia la broca sea lo real, ¿no? Porque nosotros hay veces hay equipos que sí están descalibrados en un 20%. Tú puedes estar arrojando 60.000 libras, pero a la broca está yendo 80.000 libras. Entonces, esa es nuestra función también, ¿no? Ir a medir con nuestros equipos como proveedores, como fabricantes, que es un valor agregado que damos. Entonces, hacer estas pruebas de pull down, ¿no? Entonces, ya están viendo cómo se hace a través de este equipito. Ya, entonces, ¿qué pasa? Un pull down excesivo, la superficie del cono se entierra en la roca, aumentando la erosión. ¿Han visto acá? No es por el hecho que empujo más, voy a avanzar, no, se entierra todos los insertos y ya no avanza. El cutting queda atrapado, que es los detritus, en el fondo y se genera remoliendo. Ya sale como talquito ya. La velocidad de penetración o perforación baja, pues, ¿no? Y la vida del tricono se reduce, ¿no? Porque se cuelgan los conos, se quiebran los insertos, ¿no? Entonces, esto tiene un equilibrio. Nosotros recomendamos como máximo el 80% de la altura del inserto, ¿no? Y esto se hace a través de una fórmula que se llama milímetros por revolución, que no lo hemos puesto acá porque es bien más extensa. Entonces, eso es lo que recomendamos. Máximo el 80% de la altura del inserto, ¿ya? Entonces, pull down insuficiente, porque tampoco no es el hecho que no voy a ponerle pull down, ¿no? Los insertos no penetran la roca correctamente. El cutting no es fino, la velocidad de penetración también baja. ¿Por qué? Porque estoy provocando remolienda, nomás estoy moliendo en el mismo sitio y no estoy agarrando roca íntegra. Entonces acá estamos viendo un videito, perdón, de cómo es ese proceso, ¿no? En laboratorio, ¿no? Está ingresando, entonces tiene que romper el tricono la roca, ¿ya? Ahí está el videito. Ya, entonces ya tenemos, ¿se acuerdan? Velocidad de barrido, fuerza de empuje. Dos parámetros. También ahora vamos a hablar de la velocidad de rotación, los RPM, revoluciones por minuto. Ya, entonces para esto hay unos cuadritos, ¿no? Que ya se ha hecho. Por ejemplo, para rocas muy blandas, esta es su resistencia a la comprensión, ¿ya? Para rocas muy blandas tenemos revoluciones de 100 a 120 revoluciones por minuto. Para blandas, de 80 a 100 revoluciones por minuto. Para medianas o media roca media, de 60 a 80. Para rocas duras, de 40 a 60. Y para rocas muy duras, de 30 a 40 revoluciones por minuto. Ya esto también tiene unas fórmulas, pero estamos abreviando con el cuadrito. ¿Ya?
Consideraciones de la velocidad de rotación. La velocidad de rotación óptima se determina considerando las formaciones geológicas de la roca, el diámetro del pozo, diseño y tamaño de los rondamientos del tricono, el diseño de la estructura de corte de tricono y el peso de la misma. Los fabricantes de tricono recomiendan velocidades de rotación de hasta 200 revoluciones por minuto para un tricono pequeño en roca blanda, hasta 40 revoluciones por minuto para un tricono grande en roca dura. Los pesos aplicados sobre el tricono y la velocidad de rotación recomendadas por los fabricantes representan no más que una guía o sugerencia. Todo esto es un tema teórico, pero esto se tiene que llevar a la práctica, ¿no? Y en la práctica va a depender mucho de la experiencia y la pericia del operador, ¿no? Se puede aplicar estos parámetros como puntos de referencia y variarlos hasta establecer la combinación para el mejor rendimiento de perforación en una mina determinada. Cada mina tiene sus parámetros, por favor. El pull down, rotación y la velocidad de barrido. En la práctica, los operadores de equipo, con su experiencia adquirida durante perforaciones de rocas y con equipos similares, pueden determinar pesos y velocidades de rotación adecuadas para comenzar una nueva programación de perforación, ¿no? Entonces va a haber diferentes zonas. Como les digo, mucho va a depender de la pericia de los operadores. Ahora, técnicas de perforación. Entonces, aquí estos equipos son grandes, son inmensos, ¿no? Llevan 2 barras de 30 pies, 33 pies, entonces 30 pies son 10 metros, entonces, ¿qué pasa? Siempre tienen que tener un centralizador acá en el medio, ¿por qué? Porque nosotros si bajamos el castillo, bajas el castillo, ¿qué va a pasar? Entonces estas barras van a quedar en horizontal y por su mismo peso se van a pandear, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar, ¿no? Evitar que el castillo esté inclinado, no siempre tiene que estar vertical, ¿no? A veces puede estar 2, 3 días, entonces ya la barra se pandea, ¿no? Entonces acá estamos viendo un videito. El padre puso el Solar 014 con mucho bamboleo en la columna de perforación, originado desde la parte superior del eje del amortiguador, que a su vez está con pérdida de aceite. Por favor, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Sí, sí se ve, sí se escucha todo bien, ingeniero. Sí Ya, se ve el video listo. también. Sí, ya, Siga. listo. Entonces ahí estamos viendo cómo esta barra pues ha empezado a pandearse y ha provocado bamboleo, ¿no? Entonces ese bamboleo definitivamente pues perjudica al equipo, a la velocidad de perforación, los taladros ya son deficientes. Ya, entonces, técnica de perforación, antes de iniciar la operación se debe llevar a cabo el siguiente chequeo: modelo del tricono correcto para la aplicación, nobles adecuados, ya lo vamos a ver más adelante, asegurarse que los nobles y pasajes de aire estén libres de obstrucción, asegurarse que el tricono tenga poco desgaste y no tenga daños en su cuerpo, asegurarse que los conos giren libremente, ya lo vamos a ver los conos también, de qué estamos hablando, inspeccionar la estructura de corte, inspeccionar el hilo en busca de daños y ver que estos estén correctamente engrasados, ¿ya? Entonces, estas ya son técnicas que se ven en campo, por favor, para los operadores, para los que estamos iniciando en este negocio. En formaciones duras, ¿qué debemos hacer? En rocas duras, reducir la rotación, en duras, ¿ah? Y aumentar el pull down, en duras. En formaciones suaves, es la inversa, reducir el pull down y aumentar la rotación. En formaciones fracturadas, reducir ambas, ¿ya? Entonces tenemos los 3 casos. Duros, ¿qué es? Reducir la rotación y aumentar el pull down. En formaciones suaves, reducir el pull down y aumentar la rotación. En formaciones fracturadas, reducir ambas, ¿ya? Entonces, esto por favor no se olviden. Ya, durante la perforación, antes de empezar a perforar, es crítico, es muy importante que el aire esté encendido para asegurar que, o sea, cuando van a iniciar a perforar, por favor, el aire encendido. Los nobles o conductos de aire y sellos estén limpios, los rodamientos estén abiertos,
y sean enfriados, dice, en triconos sellados, asegurarse la limpieza del sello, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué son triconos abiertos y sellados. Pero es muy importante que antes de perforar, se perfore con aire, ¿ya? Como estamos viendo acá en la imagen. Ya, ahora, cuando ustedes están perforando, perforan, terminaron de perforar, van a sacar la barra, con rotación también. Entonces, cuando ya están a la mitad, tienen que cortar el aire, por favor, cortan el aire. ¿Para qué? Todo este aire, a la mitad, ¿por qué se corta? Porque dentro de la columna todavía hay aire, entonces al momento de sacar ya va a salir sin aire. ¿Por qué se hace esto? Porque si nosotros sacamos con todo el aire, todo este cutting, los detritus que están fuera del pozo, nuevamente se ingresan al taladro, ¿y qué va a pasar? Habíamos perforado de repente 18 metros y lo vamos a llenar nuevamente con 1 metro de detritus. ¿Y qué vamos a hacer? La reperforación, y eso es lo que no queremos, pues, ¿no? Lo que queremos es que tener un pozo limpio, ¿no? Entonces, justamente para eso se corta el aire. Esa es una técnica de perforación, ¿ah? No se olviden, muchachos. Acá está justo un amigo, un operador. Entonces, en la foto, usar pull down y rotación reducidos. Cuando vas a iniciar el pozo, tiene que ser a media presión lo que es el pull down y los RPMs. No le vas a meter con todo lo que dice, ¿no? Ay, a mí me ha dicho hasta 80.000 libras, ya le meto 80.000 libras, le pongo todos los RPMs. ¿Qué va a pasar esto? Vas a quebrar los insertos. Los insertos son duros, pero son como vidrio, entonces vas a quebrarlo, entonces no se hace. Reducir los RPMs y el pull down. ¿Ya? Entonces acá hay un videito, pero ya lo voy a pasar. Está ahí operando el operador. Santo Romero. Sí. Ingeniero, disculpe, ¿podría bajar un poco el volumen de su video para que se pueda escuchar? Porque es muy fuerte. No, ya lo voy a dejar ahí nomás este video, es justamente esto, pero vamos a avanzar. Ya, tenemos ahora rotación encendida, siempre debe estar encendida ingresando al pozo y saliendo del pozo, ¿ya? O sea, cuando terminen de perforar, tiene que seguir rotando. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ustedes quieren parar la rotación? Va a haber un posible atascamiento de toda la columna. Tiene que salir también con rotación, ¿ya? Entonces, al ingresar y al salir, por favor. Ya, ahora tenemos 2 modelos de triconos nosotros, que son con rodamientos abiertos y rodamientos sellados, ¿no? Entonces, cuando son triconos nuevos, estoy hablando nuevos, ya cuando son abiertos, tenemos que perforar los 2 o 3 primeros taladros con el 75% de los parámetros normales. Por decir, si a mí me han dicho hasta 60 revoluciones por minuto, le saco el 75%, estaremos hablando de 40 revoluciones por minuto. Los 2 primeros de taladros. Ya igual el pull down, si me han dicho 80.000, le bajo, no le pongo, si saco el 75%, le bajo el pull down. Los 2 primeros taladros. Después de eso ya pueden continuar. Cuando son sellados, sí hay que darle otro tratamiento, que son 15 minutos con un 25% menos de rotación. ¿Ya? Porque este tricono, al ser sellado, tiene que aflojar los conos, porque tienen su propia grasa y a veces se congelan, ¿no? Entonces, es también los 2 primeros taladros. De ahí perforan normal. Ya, ahora cuando vemos pozos con agua, ¿no? El tricono abierto no sirve para perforar con agua. ¿Por qué? Porque justamente estos triconos están diseñados para ser refrigerados por aire nomás. Entonces, ¿qué pasa? Para esto, cuando perforamos con agua, nosotros en nuestros triconos y todos los fabricantes le ponemos una válvula check, ya que es antirretorno, que no permite que regresen los detritos ni ingrese el agua a toda la columna. Ya, y también es bueno pues inspeccionar la columna. Ya voy a bajarle el volumen. Ya, entonces esta es la columna. Ahí nomás. Chequear. Ya, entonces inspeccionar también los triconos, limpieza de los conos y el cuerpo de la broca con aire comprimido, chequear que los triconos giren libremente con la mano, chequear en busca de insertos sueltos, verificar los ductos, revisar el cuerpo de la broca, ¿no? Esto siempre se hace un chequeo de todos los triconos, ¿no? Al inicio y también durante la perforación.
Ya, inspección posterior a la perforación, limpiar los conos que giren, chequear que los triconos giren libremente, chequear en busca de insertos sueltos o desprendidos o quebrados, porque no, la broca tiene una vida útil. No es que la broca me va a durar, ¿no? De por vida. La broca es un consumible, ¿ya? Entonces estos rendimientos va a depender también del tipo de roca donde estemos perforando. Puede llegar a 1000, 2000, 3000 metros. O sea, y también va a depender de cada mina. En todas las minas los rendimientos no son iguales. Entonces, esto se tiene un estándar, un parámetro. Entonces, por decir, si yo sé que en esta mina el promedio es 3000 metros, entonces yo a los 2500 ya voy chequeando mi broca. 2800 también. Ya si llego a los 3000, con mayor razón, tengo que estar chequeando la broca. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento se quiebre los conos, ya no tenga insertos, ¿no? Entonces ya se vuelve deficiente la perforación y necesita cambio. Ya esto hemos hablado también en formaciones blandas. Nuevamente estamos repitiendo, aumentar la rotación y disminuir la presión de por un lado. En terreno fisurado, reducir los dos. Ya antes de perforar también hemos hablado que se debe hacer, estamos recordando, poner todo el aire, ¿ya? Y perforar a media presión, lo que es rotación y pull down. A retirar el tricono del pozo, lo tenemos que hacer a la mitad, por favor, a la mitad. Si tiene 18 metros, a los 9 metros, cortamos el aire. ¿Para qué? Para el aire no ingrese nuevamente todo el detritus que está afuera, empuje, y puede ingresar al taladro. ¿Ya? Tenemos problemas, casos de perforación, por ejemplo, en formaciones de collares de perforación en la cresta, perforación difícil. El problema es, se está perforando en terreno roto o fracturado. La broca quiere rebotar porque encuentra vacíos, ¿no? Y la barra quiere sacudirse, el avance es lento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantener peso, o sea, pull down, y reducir RPM. El peso permitirá que la broca afloje la roca y bajar la RPM, y la broca se mantiene y no salta, porque en el siguiente menos rebotes causarán menos daños a los insertos y cojinetes de la broca. Este es un caso, esto lo saben pues los operadores ya por su experiencia, ¿no? Otro, vibraciones de la columna de perforación, problemas ocasionados por un mal diseño y operación de la broca o de la roca. Dice vibraciones armónicas de la columna y una perforadora barra doblada. Puede ser eso el problema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aumentar el pull down, cambiar de RPM, usar un shock absorber, que es un amortiguador para la vibración, usar una barra más pesada y cambiar el diseño de la broca. Ya, en formaciones con agua o zonas fangosas o deleznables, el problema es los collares y paredes en los taladros se colapsan, las barras y las brocas se atascan, hay grandes cantidades de relleno cuando se determina el taladro. Solución, perforar con abundante agua, pero con una broca sellada, para saturar la roca, luego perforar en seco de 2 a 4 metros. Los detritus secos formarán una pasta en la zona de fango, luego seguir con la inyección normal de agua. Las conclusiones, poner en práctica las recomendaciones impartidas en el curso. Los fabricantes de tricono, pues recomendamos hasta 200 revoluciones por minuto para triconos pequeños en roca blanda, y hasta 40 revoluciones por minuto para un tricono grande en roca dura. El éxito de su trabajo es éxito de todos. Como les decía, lo que ustedes hagan en la perforación, los operadores, ustedes como supervisores, como ingenieros, entonces eso va a repercutir en una calidad de perforación y en los demás procesos de la mina. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de mejora continua de brocas tricónicas y accesorios de perforación. Ya, el objetivo es conocer las mejoras de las brocas tricónicas y accesorios de perforación, nombres internacionales de brocas tricónicas y aceros de perforación. Contenido, componentes del tricónico, código ADC, selección de boquillas o nozzles, insertos de carburo de tungsteno, mejora continua de brocas tricónicas, costos de perforación. Accesorios de perforación. Entonces, aquí les voy a mostrar un videito cómo nosotros fabricamos nuestras brocas tricónicas selladas. Ya, por favor, me confirman si se ve el video. A ver, un segundito. Sí, ingeniero, adelante. Es nuestra fábrica, sí, nuestra fábrica. Ingeniero. ¿Me dice? Sí.
puede bajar un poco su volumen para que nos pueda explicar mediante se ve el video, porque si no, no escuchamos su voz. Sí, sí, si no, el video es para mostrarles nomás cómo fabricamos. Ahí en el video me explica todo. Esta planta. Ahí tenemos todos los estándares, los parámetros, la tecnología, los como han podido ver en el video, esta es nuestra fábrica Xerei, donde nosotros pues fabricamos nuestras brocas tricónicas, ¿no? Entonces han visto que tiene toda la tecnología, no tenemos que envidiar a otras empresas, ¿no? Entonces estamos un pie adelante, ¿no? Lo que nos ha permitido pues estar en las minas, en las principales minas del mundo, y acá en Perú pues en las principales minas como Antamina, Chinalco, Cerro Verde, entre otras minas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de los componentes del tricono, ¿ya? Les hablaba de hilo API, a ver si me dicen qué es hilo API. ¿Cuántas roscas por pulgada es el hilo API? ¿Alguien está ahí? Ya, hilo API, no se olviden, es American Petroleum International. Son 4 roscas por pulgada. Es un hilo fino, ¿no? Ese es el hilo API. ¿Ya? Entonces tenemos las partes del tricono, que es la conexión o el hilo, la rosca, el hombro del tricono, el cuerpo del tricono, la protección o faldón, también le llamamos, los conos, los insertos, los nobles y la columna. Ahora, los hilos varían en función al diámetro del tricono. Cuando nuestro tricono es de 6 3/4, tiene un hilo de 3 1/2 a pie regular. Cuando es de 7 7/8 de pulgada, el diámetro del tricono, tiene una rosca de 4 1/2. Cuando es de 9 7/8,
a 12 1/4 tiene una rosca de 6/5 octavos AP regular. ¿Ya? Pero tenemos 2 minas acá en Perú que utilizan rosca 6 pulgadas Beco, que es Antamina y Antapacay. Entonces, estas 2 minas utilizan el hilo Beco, ¿no? Justamente ellos optimizan sus tiempos y quieren hacer el quiebre más rápido y por eso utilizan el hilo Beco. O sea, el quiebre es el desacople. ¿Ya? Entonces lo quieren hacer más rápido, por eso tienen este hilo Beco. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos cuál es el cono 1, cono 2, cono 3? Ya, tenemos cono 1. El cono 1 siempre va a tener un inserto en la punta o en la nariz. 1 o 2 insertos. Siempre va a empezar por 1. Y en sentido horario vamos viendo que va subiendo la cantidad de insertos. Acá ya tiene 3 y acá ya tiene 5. Entonces, ¿qué decimos? Ya, me han dicho que primero busque cuál es el cono que tiene menor cantidad de insertos en la punta. Entonces, ya, este para mí es el cono 1, este es el cono 2, y este es el cono 3. ¿Para qué me importa esto? Dice, ¿no? Entonces, eso nos importa a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos dónde se origina la falla. De repente es en el cono 3, en el cono 2, cono 1. Entonces, ahí nosotros vamos al cementerio con nuestros ingenieros pues, y evaluamos, hacemos un levantamiento, así como una autopsia. Se hace un levantamiento a todos los triconos, cómo han fallado, ¿no? Y esto nos permite seguir mejorando, hacer nuestro plan de mejora. Ya, entonces tenemos el cono 1, cono 2, cono 3. Ya sabemos cómo identificarlo. Ya, entonces también tenemos las filas. Entonces, la fila que empieza por la punta es la fila A, fila B, fila C, fila D o fila E. También se le llama insertos de calibre. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, solamente vamos a poner fila A, fila B, fila C, fila D, fila E. Por decir, a mí se me quiebra acá toda esta fila de insertos. Entonces voy a decir, allá, la falla se dio en el cono 3 en la fila C. Ya sé de qué fila es. Entonces, eso me permite también identificar. Ahora, los componentes del cono son fila de la nariz, o sea, de la puntita, lo que hemos visto, filas internas, filas exteriores, superficie de protección de calibre. También la fila exterior se le llama calibre. Ya, entonces, superficie de protección de calibre, cono, pista de rodamiento. ¿Ya? Pista de rodamientos esféricos y pista de rodamientos internos. ¿Ya? Esos son los componentes del cono. Ya, entonces hemos hablado de unas normas internacionales de todos los fabricantes, ¿no? O sea, cómo nosotros nos clasificamos, ya sea Drilco, Zambi, Scherer, Varel, o sea, todas las marcas, ¿no? X que existen en el mercado. Nos basamos en una norma internacional que es el IADC, que es International Association of Drilling Contractors. ¿Ya? Esa es una norma internacional. Este código clasifica las brocas por tipo de estructura de corte y de rodamientos, de manera uniforme para todos los fabricantes. Entonces, por decir, me dicen una broca serie 4, serie 5, serie 6, serie 7, serie 8. Entonces, nosotros, los que desconocemos, ¿qué hablarán? 642, 645, 545, no sabemos, ¿no? Entonces, justamente esa nomenclatura es el IADC. Ya, entonces, acá se ve mejor. Cuando son series 1, o sea, cuando son series bajas, son para rocas más suaves. A medida que va subiendo, su forma del inserto es para roca dura. Entonces, tenemos del 1 al 8. Ahora, el siguiente número nos permite también determinar la altura del inserto, ¿ya? Si lo queremos hacer ligeramente con una altura prolongada, podemos hacer una serie 6, 15, pero el inserto es ligeramente prolongado. ¿Para qué? Para ganar velocidad. Es un juego, entonces. Tengo para roca dura, pero también quiero ganar velocidad. Entonces le pongo una serie baja, 1. Pero no, si la roca es fracturada y no es competente, le pongo un 3, o un 5, o un 2. Entonces, ahí voy jugando lo que les hablaba, ¿no? Para obtener mejor TS. El fabricante va jugando con esos números. Ahora, tenemos en el Perú 2 series al final, que es la serie 2 y la serie 5. O sea, son 3 números. Que lo vamos a ver acá, ¿ya? Mejor lo vemos acá. Acá tenemos un tricono 542 SA, fabricado por Scherer. Ya. Ustedes pueden ver en los insertos periféricos, la altura es más prolongada.
Ya, una serie 6, tenemos los insertos más esféricos. Ya, entonces, ¿esto para qué me sirve? Para formaciones de suaves a medias. Pero esta broca ya me sirve para formaciones de rocas de media a dura. ¿Ya? Entonces nosotros como fabricantes vamos jugando con eso. Ahora, cuando termina en 2, son brocas con rodamientos abiertos. Cuando termina en 5, son brocas con rodamientos sellados. Y acá tenemos otra vista. Perdón. Ahí tenemos otra vista. Vemos que la serie 642 tiene los insertos más esféricos que una serie 542, que son ya más pronunciados, con mayor altura, ¿no? Y acá estamos viendo la protección que nosotros le ponemos a nuestros triconos. En el labio le generamos una soldadura, que es una soldadura hard facing, es como un material similar al carburo de tungsteno. Le ponemos los insertos de protección, ¿están viendo? Ya, igual en los conos también los protegemos. Entonces, cuando se saca del pozo, esto nos ayuda a que no haya atascamiento. ¿Ya? Entonces, esa es la particularidad que tenemos para nuestros triconos. Ya, en vista en planta también lo pueden ver. A ver, no sé si yo siempre interactúo, pero ¿alguien me puede decir, a ver, la señorita, cuál de acá sería el cono 1? ¿Este? ¿Este o este? ¿Cuál es el cono 1? Ya, muchachos, los que están haciendo el curso, por favor, ¿cuál para ustedes acá es el cono 1? Si ustedes se fijan, en el modelo 542, acá hay un inserto. Ingeniero, disculpe. Sí, acá mire, les preguntaba, ¿cuál para ustedes es el cono 1 acá? Ya, acá el cono 1, ¿están viendo? Y acá estamos viendo ya el ejemplo. Este cono tiene un inserto en la nariz. Este tiene 2 y este tiene 3. Entonces, para mí este es el cono 1, cono 2 y cono 3. Ya es muy importante que ustedes puedan identificar esto, muchachos, en la mina, ¿no? Este tiene un inserto allá, cono 1. Este ya tiene 2, este ya tiene 3. Entonces es muy importante identificar los conos, ¿no? Entonces ahí vemos también que la 545 de una vista de planta es más pronunciado, es más agresivo sus insertos. Entonces, por lo cual es para una roca de suave a media. Y este es para una roca de media a dura. Entonces, para nosotros también es muy importante, acá estamos viendo, no sé si se puede ver, acá hay unos agujeritos, esta es una boquilla o nozzle también le llamamos, ¿ya? Para calcular la boquilla, para determinar en una operación, por esa boquilla sale el aire, ¿eh? Lo que hemos hablado, sale el aire con una presión, la velocidad de barrido, por esa boquilla. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos el suficiente aire, nosotros como fabricantes ampliamos esa boquilla o reducimos esa boquilla. Ya, y por esa boquilla tiene que salir una presión en PSI. Tiene que ser de 30 a 35 PSI, ¿no? Y si estamos perforando con agua, tiene que ser hasta 50 PSI. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir que se evacúe el detritus. Entonces, para esto tenemos una selección de boquillas. Por ejemplo, en brocas tricónicas de 9/7 octavos a 10/5 octavos, y hemos hablado de los equipos también, este equipo me arroja acá en el ejemplo 1400 FM, ¿ya? Y tenemos acá la presión con lo que sale. Eso lo medimos también a través de otro instrumento. Acá tenemos que tiene una presión de 40 PSI. Entonces hacemos un cruce. ¿Cuál sería el nozzle adecuado? De 17.5 milímetros o un 11-16 de pulgada. Entonces ese sería el diámetro del nozzle adecuado para ese caso. Ahora, por decir, nosotros en nuestra operación, en una mina, tenemos un equipo que tiene casi 1700 FM, ¿ya? Y una presión de 40 PSI. Estamos viendo dónde está el cruce aprox. Está casi ya llegando a 1 pulgada, ¿no? Entonces yo digo, ahí a 1 pulgada, entonces puedo utilizar todavía un nozzle de 7 octavos de pulgada o 22 milímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos la medición? Lo hacemos de forma empírica porque nos ha dado resultado. Hacemos una manguerita de cobre, la colocamos directamente hacia el tricono. Entonces le decimos al operador, arroja todos los PSI.
Ya, entonces ahí están viendo, ¿no? Está arrojando los PCIs y también lo estamos viendo en el equipo. Entonces ahí lo vamos calibrando y vamos determinando el nozzle que vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo se cambia el nozzle? Cambio de boquillas de nozzle es fácil. Sacamos, hay un clavito, lo retiramos el nozzle para colocar otro nuevo, ponemos y lo vamos a poner. Acá hay un videito. ¿Ya? ¿Qué diámetro de nozzle se está utilizando? ¿Ya? Los insertos también tenemos pues diferentes formas como fabricantes, ¿no? Tenemos interiores chisel, vector, wick, conical, gauge, radial, QX, gauge conical, gauge wick, relieve, gauge Orion, gauge doble, conical. Entonces esto va a depender del diseño que hace cada fabricante, ¿no? Ustedes han visto en el video, Sherei pues tiene una amplia gama, somos fabricantes de carburo de tungsteno, de los insertos, ¿no? Entonces, vamos probando nuestros triconos. Lo que tenemos normalmente nosotros es el conical, top y el gauge wick, que nos ha dado buenos resultados. Ya. Ahora, estos insertos no se afilan, son autoafilables. En top hammer, en minería subterránea sí se afilan. Estos no se afilan en tajo abierto. Son autoafilables. Ya. Entonces, ¿de qué está compuesto el inserto? Es una mezcla de tungsteno y cobalto, carburo de tungsteno y cobalto, tungsteno resistente al desgaste, el cobalto resistente al quiebre. ¿Ya? Menos cobalto es más resistencia al desgaste. Menos tamaño del grado, más resistencia al desgaste. ¿Ya? Esa es la composición del carburo de tungsteno. Ahora acá hay un videito de cómo se hace la broca tricónica. ¿Ver? Para que lo vean. Pata. Nosotros fabricamos pues nuestros triconos sellados. Como les decía, tenemos dos modelos de triconos, abierto y sellado. ¿Ya? El sellado se refrigera por su propia grasa. O sea, dentro de los conos tiene su propia grasa para poder girar y refrigerarse. Y ahora también los triconos abiertos. Los triconos abiertos, como su nombre mismo lo dice, son abiertos. Entonces son refrigerados por aire. Solamente por aire. Entonces, estos triconos abiertos, cuando nosotros perforamos con agua, tienden a oxidarse y a colgarse los conos. Entonces, no es recomendable trabajar un tricono de rodamientos abiertos con agua. Por eso hemos fabricado los sellados, ¿ya? Porque hay terrenos fracturados, hay presencia de agua, en lluvias, entonces para evitar que se cuelguen los conos, estamos fabricando triconos con rodamientos sellados, ¿ya? La estructura del tricono sellado, Sherei, es un diseño basado en la estructura tricónica utilizada en la industria petrolera, ¿no? Entonces, como les decía, acá dice, Sherei tiene el sello Kevlar, ¿ya? Que permite, es un sello especial que permite soportar temperaturas y presiones altas, inclusive la acidez del agua y todo, y no se quiebra fácilmente, entonces esto ayuda a atrapar la grasa dentro de la pista de rodamiento, dentro del cono, ¿no? Entonces hace que el cono gire y se refrigere, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un tricono estándar versus sellado? Entonces, con un sellado, ¿qué vamos a tener? Menos cambio de broca, menos potencial de incidentes por manipulación, menos tiempo de inactividad, reducción de residuos y envío al
almacenamiento. O sea, un tricono sellado te está durando en promedio un 20% más que un tricono abierto, ¿ya? Entonces, acá tenemos la protección en faldón. Estamos hablando de mejora continua. Tenemos la protección estándar, la protección shotgun, que es ya más unidos los insertos en el cono, ¿están viendo? Y tenemos la protección dual, que es en forma de zigzag. Nosotros ponemos a nuestros triconos esta protección y la de acá. Acá lo ven en la fotito. Voy a regresar. Acá está, ¿ve? La protección dual. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros ponemos a nuestros triconos. La máxima protección. Ahora, también como plan de mejora, estamos colocando a los insertos de las filas intermedias y de las filas de la punta, de la punta del cono. Estamos colocando unos pequeños insertos, justamente para que sirvan de soporte y nos ayude en el quiebre. O sea, estos son como que alguien le soporta al inserto mayor. Entonces, esto nos permite que no se quiebre con facilidad los insertos, ¿no? Entonces, con esto estamos ganando lo que es la velocidad de perforación, porque evitamos que se quiebre el inserto. Ahora en la protección, tenemos protección 1/3, 2/3 y 3/3. Nosotros le estamos colocando a nuestros iconos 2/3 hasta 3/3. Acá también lo pueden ver en la foto. ¿Ya? ¿De qué estoy hablando? De esto de acá. ¿Están viendo? Esta es la protección en el faldón. Eso es lo que le estamos colocando a nuestras brocas tricónicas. Vamos a seguir. Continuar. Ahí está. Hasta 3/3 y en algunos casos 2/3 de protección le colocamos. Ya, ahora tenemos los diferentes modelos de broca. Acá están viendo una serie 515. ¿Para qué tipo de roca sería esto? La serie 515. Para rocas suaves, pero obviamente, ¿no? Porque la forma del inserto es agresivo, está levantado, ¿no? Es para roca muy suave. Una 535, les decía, el segundo dígito, ya le estamos bajando la altura y le estamos pegando más insertos. Ya, una serie 545, ya los insertos ya son para un terreno medio, duro, suave. Ahora, una 645 ya muy duro, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la forma ya. Entonces, justamente de ahí viene el IADC. Acá se puede entender mejor. Ya, estas son las mejoras que hemos hecho en algunas minas, que estoy pasando ejemplos. Le hemos puesto la protección Gaze, una doble protección calibre. Acá le vamos a colocar insertos pequeños. Entonces, esas son las mejoras que vamos haciendo a nuestro producto, en función a lo que el cliente nos pide. Ya como pueden ver acá, los insertos pequeños ya lo estamos fabricando. Acá también le hemos puesto solamente una fila, pero ya en forma plana. ¿Para qué? Para que no haya tracción y aumentar la velocidad. Y acá pueden ver mejor el diseño. Acá insertos pequeños, también insertos pequeños acá. Acá está la foto mejor. ¿Ya? Entonces, ya hablamos de los triconos, entonces hablamos del indicador ahora, del costo de perforación. ¿Qué es el costo de perforación? Incluye todo lo que se necesita para realizar la perforación. ¿Qué tiene? La labor, el combustible, la electricidad, la herramienta de perforación y suministro, labor de mantenimiento, repuesto, supervisión, administración y el costo inicial. Con todos estos costos, estas consideraciones, perdón, el costo de operación de una máquina puede llegar hasta $433 la hora. Ya, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un equipo, entonces si el cliente me dice, yo quiero rendimiento, entonces yo le doy rendimiento, hago que mi broca dure. Pero no simplemente va a ser rendimiento, también esta broca tiene que tener velocidad. ¿Por qué? Porque tengo un costo horario alto. Ya, entonces si yo le doy rendimiento y le bajo la velocidad, a final de cuentas mi costo-beneficio no es lo más recomendable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener ese equilibrio. Rendimiento y velocidad. Y para esto, hay pues dos indicadores que lo hemos visto en las diapositivas anteriores, que es el PDC, que es el Partial Drilling Cost, y el TDC, que es el Total Drilling Cost, o el costo total de perforación. Pues hay un ejemplo. Por ejemplo, en el PDC, la broca me cuesta $3,000 y me rinde 300 metros la broca. Entonces, ¿cuánto sería mi PDC o mi costo? $1
por metro. En minería subterránea, lamentablemente, así medimos, que es el costo por metro, o sea, cuánto me cuesta mi broca y cuántos metros me ha rendido. Entonces, esto es el PS. Pero les hablaba del costo horario, ¿no? Entonces, hay un costo horario de por medio. Entonces, ¿qué debemos hacer como fabricantes? Irnos al TDC, al Total Drilling Cost. El TDC es el PDC más el costo horario del equipo entre la velocidad de perforación. Tengo un Excel para esto, pero vamos a avanzar. Entonces, acá ya interviene el costo horario del equipo y la velocidad de perforación. Entonces, es así como se mide. Entonces, tenemos un ejemplito acá, un cuadrito. Acá el precio de la broca está a $3,000. Acá el precio de la broca está a $3,600. Ya. Pero en metros, acá me rinde 2,000, y acá me rinde 2,100. Ya, en horas, tengo 100 horas, 100 horas. Entonces, saco su velocidad de perforación. Ya, tengo la velocidad de perforación que en el tipo A me da 20 metros por hora, acá me da 21 metros por hora. Entonces, si yo me voy al costo parcial de perforación, divido 3,000 entre 2,000, me sale $1.5 el metro, en PDC. Ya. Y acá en el caso B, me sale 1.71. Si yo fuera, yo evaluaría nomás por PDC, diría, no, me es más rentable trabajar con esta broca que está a $3,000 porque me ha rendido 2,000 metros y mi costo parcial de perforación es 1.50. El otro me sale 1.71, entonces trabajo con el 1.50. Pero, ¿qué pasa? No he medido este otro factor, que es la velocidad de perforación y el costo horario del equipo. Si yo reemplazo esa formulita, entonces obtengo que aquí me sale $11.50 y aquí me sale 11.24. A pesar de que la broca es más cara por la velocidad de perforación, entonces tengo que optar por la broca tipo B, justamente porque me arroja mayor velocidad de perforación. Entonces, a ese mix tenemos que llegar nosotros los fabricantes. Ya ahora acá tenemos, creo que es un cortito nomás. Las patas cortadas. Eso es todo, muchachos. Les agradezco por su tiempo. Bueno, el curso es más amplio, normalmente lo dictamos pues en 6, 7 horas.
nuestros clientes y ya tomamos casos más técnicos. Entonces ahí tiene mi número de celular, tiene mi correo y gustoso de servirles, pues, ¿no? Y espero que lo poco que sabemos les haya servido de algo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Una pregunta, estoy listo para contestar. Sí, ingeniero. Ahorita vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bueno, es grato haber contado con su presencia, ingeniero. Creo que ha sido una exposición magnífica. Por favor, por favor, compañeros, pueden formular sus preguntas con el formato que ya lo estuve escribiendo en el chat. Y los que pueden alzar su manito para que se les pueda activar el micro y puedan hacer su pregunta directa al ingeniero. Ahora, ingeniero, vamos a hacer la primera pregunta, que es nuestra transmisión de Facebook Live. Es de José Miguel Velasco, de la empresa Ingenium Air. Su pregunta es, ¿cuál es el máximo empuje de taladros medios? Ya, mira, nosotros tenemos diferentes modelos de triconos, como ustedes han visto. Ya tenemos una serie 5, serie 6, serie 7, serie 8. Ya, por decir, nosotros tenemos triconos de 12 1/4, trabajando en Antamina, en Chinalco, en Las Bambas. Ya, este tricono de 12 1/4 en la serie 6 para formaciones medias soporta un máximo de 90.000 libras de pull down. Ya, eso lo pueden ver en la ficha técnica. Ahora, nosotros tenemos triconos de la serie 7, que son con insertos más esféricos. Entonces, estos triconos también soportan mayor pull down. Justamente ya su forma es más esférica, entonces son para rocas de dura, muy dura. En Antamina tenemos la serie 725, que soportan hasta 120.000 libras de pull down. Entonces, va a depender mucho del tricono que pongamos en esa formación y de los parámetros que se indiquen en la ficha, ¿no? Entonces, estos parámetros nosotros indicamos al operador y también lo indicamos en nuestras fichas técnicas de nuestros productos. Y no solamente nosotros, todos los fabricantes. ¿Eso es? Excelente, ingeniero. Creo que su respuesta así concreta y ha podido despejar la duda que tuvo o la inquietud del maestro José Miguel. Bueno, la siguiente pregunta también es de Facebook Live. Es de parte del compañero o el ingeniero Henry Yalet Torres, de la empresa Diltech. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la medida de los triconos que tienen? Ya, nosotros ahorita tenemos triconos a partir de 6 3/4 hasta 12 1/4 en Perú. Ya no fabricamos triconos para exploración todavía. Los triconos para exploración son de diámetros menores, que se utilizan en RC, eso no tenemos. Solo tenemos ahorita para producción. 6 3/4, 7 7/8, 9 3/4, 10 5/8, 12 1/4. 11 pulgadas también tenemos. Esos son los diámetros que tenemos, desde 6 3/4 hasta 12 1/4. Excelente, ingeniero. Bueno, me gustaría también invitar a los compañeros que nos están viendo por Zoom y Facebook Live que puedan realizar sus preguntas para que puedan ser realizadas al ingeniero. Ingeniero, le voy a hacer una pregunta de mi parte, Sí. la cual sería, por ejemplo, hay partes, por ejemplo, cuando hace la perforación, hay huecos, cuando estás perforando hay, creo que zonas agrietadas, y la fuerza de empuje malogran los insertos. ¿Qué medidas se puede tomar ante ello o cómo se puede prevenir esos daños, ¿no?, que mayormente se los lleva el inserto? Claro, justamente hay subsidencias. Nos ha pasado en una operación donde ha habido labores subterráneas antiguas, entonces las brocas se han ido en vacío, ¿no? El equipo tiene su, ¿cómo se llama? Un dispositivo antiatasque, antirretorno cuando encuentra esos vacíos, pero normalmente cuando son mayores no se puede controlar. Entonces, ahí lamentablemente cuando se va la broca en vacío,
se va con todo el pull down, se quiebran los insertos y se puede perder el tricono. Es muy difícil evitar eso de que se pierda el tricono o se dañen los insertos, ¿no? Cuando se encuentran esas formaciones. Normalmente, pues, en esta mina, pues, inclusive a los talaros se ha monitoreado a través de una cámara, se ha hecho ver si hay más subsidencias o planos anteriores, ¿no? Eso se ha visto. Pero cuando son pequeños, por decir, de 10 centímetros, 20 centímetros, estas subsidencias o geodas o abras, el inserto soporta, no hay ningún problema. El inserto está diseñado justamente lo que hemos tomado, estos insertos pequeños, colocarlo en los calibres, en la punta, nos ayudan a evitar ese quiebre. Entonces, en ese rango de 10 a 20 centímetros de geodas no hay problema, pero sí ya cuando son más bien pronunciados, son vacíos, ahí sí se pierde el tricono, se puede colgar un cono, o se quiebran todos los insertos. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Me quedó muy claro esa parte. Bueno, tenemos otra pregunta, ingeniero, del compañero Johan Camones, que es de la Universidad Nacional Santiago Núñez de Mayolo, UNASAM, Ancash. Su pregunta es la siguiente. Usted mencionó algunos insertos de menor diámetro que creo que tenían solo una fila. ¿Para qué se usa ese diseño? Menciona él. Ya. Justamente en los insertos de calibre son los que primero ingresan a cortar, ¿ya? Y tienen que ser esféricos, ya no tienen que ser necesariamente balísticos. ¿Por qué? Porque es el primero que ingresa y que tiene contacto con la roca. Ahora, ¿por qué le ponemos en la segunda fila balísticos? Justamente para darle velocidad. Es un mix que hacemos al tricono nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como proveedores nos sujetamos a lo que diga el cliente nos pide velocidad, entonces tenemos que hacer ese mix. Nuestro departamento de desarrollo de triconos ha comprobado y ha hecho que al ponerle en la segunda fila balísticos, incrementamos la velocidad. ¿Por qué? Porque ya rompió la primera fila, y es el primer astillamiento, y la segunda nos da velocidad. Entonces ese es el mix que hacemos. Pero en una broca ya serie 7, todos son esféricos, porque es para una roca más dura. Entonces, este mix vamos manejándolo en función a pruebas, en función a rendimientos, a mejoras continuas que le vamos haciendo al tricono, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, ingeniero. Creo que una respuesta muy concreta y se le ha aclarado la duda al compañero. Bueno, estas son todas las preguntas de parte de las personas que han podido ser partícipes de este webinar mediante el Zoom y Facebook Live. Bueno, ingeniero, me quedo muy satisfecho por haber sido partícipe de una buena exposición, como usted dijo, que tal vez ha sido algo muy conciso, que espero que se pueda dar la oportunidad de tal vez hacer unas exposiciones más largas. Ya lo estaremos coordinando con usted. Y también agradecerle, ¿no?, por su tiempo, por la dedicación que le ha tomado al curso, ¿no? Se ha visto su empeño, de parte de Senrock UNASAM, de parte de la presidenta y la junta directiva, tanto de mi persona como también de Senrock Perú. Le agradecemos, ¿no?, infinitamente, y esperamos contar con una pronta participación, parte suya. No sé, algunas palabras de despedida de parte de usted. Bueno, agradecerles, muchachos, por la oportunidad de poder compartir un poco de mi experiencia. Estoy encantado para una segunda invitación, que podemos hacer de repente el curso de DTH, que es muy importante también, hay muchos temas que tratar. Entonces, agradecerles y a este grupo de la UNASAC, muchas gracias y esperemos vernos pronto, ¿no? Ahí tiene mi correo, tiene mi celular, cualquier consulta estoy a la hora. Gracias y un abrazo para todos a la distancia. Y hay que Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches, un gusto. También agradecer a nuestro público que nos ha seguido mediante Zoom y Facebook Live, y también a los participantes de ese webinar. Seguir nuestras páginas Senrock UNASAM y Senrock Perú. Muchas gracias por la participación
Y también, ingenieros, por la participación suya, que estuvo a la altura y muy interesante. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, muchachos. Un abrazo. Gracias.